Sailor Moon es un anime como ningún otro. Las proezas de un quinteto de superheroínas siguen marcando generaciones y no dejan de ser un acontecimiento sociocultural. Pero su arribo a la cultura pop tuvo sus dificultades e implicó desafiar el status quo de una época todavía conservadora. Las valerosas guerreras fueron creadas por una mujer no menos audaz, Naoko Takeuchi. Nacida en 1967 en Kofu, Japón, siempre le gustó el manga. En el colegio secundario asistió al club del dibujo y también al de otra de sus pasiones, la astronomía. Continuó dibujando durante la adolescencia, sin más formación que la misma práctica. Sus principales influencias eran Leiji Matsumoto, responsable de obras como Capitán Harlock y sobre todo el shoujo, un subgénero de fantasía protagonizadas por niñas o adolescentes con poderes especiales. A los 18 años, Takeuchi ganó el segundo premio Nakayoshi Comic por su historia corta Yume Yanai no Ne, o Without a Dream. Aquí dejó sentado el estilo que mantendría a lo largo de su carrera. Ligeras líneas para destacar los gestos de sus personajes, los cabellos ondeando, el uso constante de pétalos, flores y varios elementos decorativos similares en los espacios, y una paleta de colores conformada por tonos suaves. Aunque había ganado experiencia con los mangas, era consciente de que sería difícil vivir de ello. Venía de un ambiente aferrado a las tradiciones, por lo que prefirió estudiar una carrera que le diera ingresos fijos. Al terminar la secundaria ingresó a la Universidad de Kyoritsu, donde se recibió de licenciada en química farmacéutica. Al poco tiempo estaba ejerciendo su profesión en el Hospital Keio. Si bien su situación económica iba encaminada, nunca abandonó su faceta artística. En sus ratos libres dibujó mangas y logró publicarlos en la revista Nakayoshi Deluxe. Sus historias estaban centradas en mujeres jóvenes que luchaban por su amor verdadero. Pronto llegaron más y mejores oportunidades en la industria editorial. Al ver que podía tener una carrera allí, abandonó la medicina para apostar por el que siempre había sido su sueño. Su gran oportunidad llegó en 1990, cuando se le ofreció escribir un breve manga sobre un tema a elección para la revista Run Run, también de la editorial Kodansha. Ante tan importante posibilidad, volcó todas sus pasiones. Para empezar, la protagonista sería otra bella joven. En cuanto al género, combinaría el shoujo y el tokusatsu, las producciones live action caracterizadas por sus efectos especiales. Así le dio forma a Codename Sailor V. Aquí, la figura central es Minako Aino, una adolescente que es visitada por Artemis, un gato mágico, y se transforma en una encarnación de la diosa Venus. Bajo el alias Sailor V o Sailor Venus, combate contra las fuerzas del mal, encarnadas por el grupo Dark Agency. Publicado en agosto de 1991, Codename Sailor V fue pensada como una historia autoconclusiva. Para sorpresa de todos, logró muy buena repercusión de ventas y los lectores pidieron más aventuras de Minako Aino. Takeuchi satisfizo a sus fanáticos. El manga se extendió hasta 1994. Pero antes, Codename Sailor V llamó la atención de Toei, el estudio de animación más importante de Japón. Quería producir una versión en anime de la saga. Takeuchi estaba lista para expandir su imaginería a un formato audiovisual, pero no se limitaría a una sola justiciera. Conservaría la base del shoujo, aunque sumaría influencias de un subgénero dentro del tokusatsu, la serie Super Sentai, conocida por incluir un equipo de héroes identificados con diferente color. El ejemplo paradigmático son los Power Rangers. La diferencia sería que ahora el grupo estaría conformado solo por chicas, y por sobre todas las cosas, la inspiración suprema de la autora fue ella misma, su gusto por la astronomía, la geología y la mitología griega, y su propia personalidad, una mujer joven e independiente, dispuesta a conseguir sus objetivos y a batallar por lo que ama. El resultado llevó el título de Bishoujo Senshi Sailor Moon. Cuenta las aventuras de Usagi Tsukino o Serena Tsukino, una muchacha que puede convertirse en Sailor Moon y a una fuerza con otras chicas igual de poderosas, cuyas identidades secretas tienen nombres de planetas del sistema solar. Ami Mizuno o Sailor Mercury, que controla el agua. Makoto Kino, alias Sailor Júpiter, capaz de manipular relámpagos y árboles. Rei Hino o Sailor Mars, poseedora de una percepción extrasensorial. Y Minako Aino, también conocida como Sailor Venus, con cualidades relacionadas con el amor. Juntas tendrán que luchar contra el mal para devolver la paz al universo. Si bien contaba con vía libre para crear, Takeuchi se topó con algunos inconvenientes. Tenía claro que las 5 guerreras serían hermosas, pero los hombres que comandaban Nakayoshi se mostraron en desacuerdo. Le dijeron que en un escuadrón típico de Super Sentai siempre había personajes estereotipados, como un nerd de anteojos y un obeso que fuera cómico. La autora no contaba con apoyo en la editorial y notó que la opinión de ninguna de las mujeres que trabajaban allí eran tenidas en cuenta. Lejos de claudicar, se esforzó
esforzó en demostrarles que las Sailor Scouts podían ser atractivas y al mismo tiempo rentables. Plasmó en cada una un sentido de la belleza y de la elegancia genuinos. Iba a empoderarlas para probarles que podían ser tan fuertes como cualquier héroe. Además, le daría preponderancia a la diversidad y a la libertad de elegir su orientación sexual. Su nivel de compromiso dio sus frutos y consiguió imponer su visión. Takeuchi también recibió cuestionamientos acerca de la paleta de colores de los personajes. Propuso usar tonos pasteles, pero los directivos de Nakayoshi le insistieron en recurrir a colores fuertes y llamativos para captar fácilmente la atención de los lectores. Uno de los aspectos más discutidos fue el pelo de Sailor Moon. Ella quería hacerlo plateado, pero las autoridades protestaron porque, según ellos, no vendería un color tan aburrido. Entonces propuso dejarlo en amarillo, como el de una princesa. La idea fue aceptada, aunque uno de los directivos comentó que al menos no parecería una anciana. Durante la producción, Takeuchi enfrentó otros retos creativos. Originalmente, cada una de las Sailor iban a vestir distintos uniformes. Enseguida se dio cuenta de que eso demoraría el proceso de dibujo. La solución más fácil fue distinguirla mediante colores. También descartó la idea inicial de que los ojos de las chicas cambiaran de color al transformarse. Luego de un arduo proceso creativo, el manga de Sailor Moon vio la luz en diciembre de 1991. El recibimiento fue positivo, pero el verdadero fenómeno llegó a ser tal gracias al anime. El primer capítulo fue emitido el 7 de marzo de 1992 en Japón, mediante la cadena TV Asahi. Por su historia y sus protagonistas, atrajo la atención del público femenino. Resultó imposible no conectar con las chicas lindas, inteligentes, carismáticas, intrépidas y respetadas. Inesperadamente, también cautivó a los varones. No cabían dudas de que trascendía la barrera del género. Las 5 guerreras ganaron devotos, y algunas cobraron más predominio gracias a ellos. El mejor ejemplo es Sailor Mercury. Si bien es la primera en unirse a Serena, iba a tener pocas apariciones, ninguna muy significativa. Su impronta nerd y su calma le valieron el cariño de la audiencia que se identificó con ella, así que permaneció dentro de los personajes fijos. El éxito de Sailor Moon en el anime benefició al manga. La tirada previa, de 800.000 ejemplares, ascendió al doble en 1993. Si bien el manga y el anime surgieron casi en simultáneo, Takeuchi y todo el equipo debieron hacer un trabajo de adaptación. Algunas diferencias se volvieron notorias. Un claro ejemplo es que la autora pretendía que Usagi portara un arma de fuego. Otro aspecto que cambió fue el tono de la historia. Era más oscura, pero el editor protestó por el nivel de violencia y la obligaron a alivianar el contenido. Otro detalle clave: en el manga todas las guardianas pueden volar, mientras que en la pantalla esa premisa se omitió casi por completo. Por otra parte, en el anime hubo varias ausencias de los ataques especiales de las guardianas. Esto se debió al tiempo y a la complejidad que debía llevar la animación de estas secuencias. El cambio que más molestó a Takeuchi está relacionado con las Sailor Starlights, otro grupo de superchicas. En el manga eran mujeres, pero el anime las volvió hombres que se transformaban en mujeres. Para la autora, ningún varón podía ser una Sailor Scout. Los responsables de Sailor Moon también debían asegurarse de que la historia en el anime no se adelantara a lo que sucedía en el manga. Por eso fue preciso añadir capítulos de relleno para que Takeuchi pudiera trabajar sin apuro. Para mediados de los 90, Sailor Moon era un suceso en Oriente, pero aún faltaba mostrarla en el resto del mundo. Francia fue el primer país que la emitió fuera de Japón y en 1995 captó la atención de Estados Unidos. Allí al principio se gestaron planes ambiciosos. Por aquel entonces la televisión destinada al público infantil gozaba de un pico creativo. Cuando los productores de las compañías Toon Makers y Renaissance Atlantic vieron el éxito de Sailor Moon, decidieron crear una versión norteamericana. En vez de solo doblar el anime, harían una serie nueva que mezclaría actores de carne y hueso y animaciones originales. Una propuesta aún más atrevida a lo que ambas empresas habían logrado con Mighty Morphin Power Rangers, uno de los éxitos de esa época. Se llevó a cabo un piloto, con vistas a estrenar la serie en el otoño de 1994 a través de la cadena Fox. El plan era emitirla después del programa de los Power Rangers, dadas sus similitudes estéticas. No obstante, el proyecto nunca pasó del piloto debido a problemas de presupuesto. Parte de ese material fue proyectado en una convención de anime en los 90 y no fue mostrado hasta décadas después. Hoy es una de las curiosidades más preciadas de los fanáticos. Volviendo al anime, finalmente la compañía estadounidense Dick Entertainment se ocupó del doblaje, pero también puso en marcha otras modificaciones. Además de cambiar los nombres de los personajes y algunos elementos orientales, retocaron detalles de la trama que todavía se consideraban polémicos. Uno de esos detalles pasaba por los personajes secundarios como Sailor Neptune y Sailor Uranus. Eran pareja, pero los diálogos fueron trastocados para que quedaran como primas. Esto confundió a buena parte del público occidental. Como la animación no había sido alterada, las jóvenes se mostraban demasiado cariñosas entre sí para solo ser parientes. Otro cambio importante pasó por las Sailor Starlights. Debido a que el cambio de sexo podía generar malestar, se optó por explicar que eran sus gemelos. Pese a los retoques según cada cultura, nada detuvo a Sailor Moon. Fue doblada a 42 idiomas y emitida en 80 países, un logro poco común para un anime. La cantidad de seguidores aumentó a niveles inimaginados. Sin importar la parte del mundo, el público joven se identificó con las Sailor Scouts, su cruzada y su universo. Ni la censura impidió que fueran
eran consideradas pioneras en la representación LGTB. Aunque el éxito era indiscutible, tanto el manga como el anime de Sailor Moon terminaron en 1997. El programa había durado 5 temporadas, con un total de 200 episodios. Pero ya en esos tiempos la marca se extendió a otros formatos. Primero dio lugar a varias producciones de teatro musical con el nombre de Sera Miu. La fuente principal seguían siendo el manga y el anime. Comenzaron en 1993 y se desarrollaron hasta el 2005. El formato fue resucitado de nuevo en 2013. En total, los musicales fueron representados más de 800 veces. Una apuesta más arriesgada llegó en 2003, con la versión en live action denominada Pretty Guardian Sailor Moon. Toei produjo junto a la compañía CBC y Takeuchi se sumó como supervisora. Duró un total de 49 episodios y obtuvo buenos resultados, tanto de crítica como por parte del público. Incluso se crearon 2 episodios especiales para su edición en DVD. Sailor Moon volvió al formato del anime con motivo del 20º aniversario del manga. Titulado Sailor Moon Crystal, salió en 2014 y es un web anime producido nuevamente por Toei. No se considera un remake del anime original, sino una nueva versión, buscando una semejanza más fiel al manga. Pero aún faltaba su salto a la pantalla grande y sucedió con Sailor Moon Eternal y Sailor Moon Cosmos, ambiciosas producciones divididas en 2 partes. En paralelo a los proyectos teatrales y televisivos, Sailor Moon se impuso en la cultura popular por medio de videojuegos, cosméticos, novelas y artículos de merchandising. Los cambios de época y la apertura mental de las sociedades modernas ratificaron su importancia. Sailor Moon nació gracias al talento y el empuje de una artista fresca, que supo readaptar y combinar géneros e ideas. Su alcance derribó barreras de género y de raza, atravesó cuestionamientos y modificaciones que no alteraron la esencia de la historia ni de los personajes. Confirma el poder de un anime e inspira con sus valores de unión, determinación y amor. Desde hace décadas, el anime cautiva al público de todo el mundo. Y Dragon Ball es uno de sus máximos exponentes. Las aventuras de Goku y sus amigos tuvieron un impacto igual o de mayor importancia que incontables series en Occidente. Y como todo fenómeno sociocultural, cuenta con una gran historia.